tardes, señor ministro, bienvenido. Diputadas, diputados, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Terminada la cuenta, se ofrecerá la palabra sobre esta y puntos varios. Don Patricio. Sí. Ya, señor presidente, para esta sesión se han recibido los siguientes documentos en la cuenta. Primer término, proyecto iniciado en moción que prohíbe la promoción, comercialización, distribución, consumo y facilitación de drogas y otras sustancias ilícitas o sujetas a control en entornos escolares y comunitarios y regula otras materias relacionadas. Proyecto iniciado en moción de los diputados Oyarzo y otros, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar requisitos y establecer restricciones para que personas extranjeras puedan ejercer el derecho al sufragio. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar al presidente de la República para convocar a plebiscito en materia de aborto voluntario. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis y aumentar las penas aplicables al delito de violación de secretos. Se ha recibido los siguientes reemplazos para esta sesión. El diputado don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola y la diputada doña Jimena Sandón al diputado don Andrés Lotto. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de los señores Pedro Vega, Max Loli, Francisco León y los abogados de la división jurídica, doña María Florencia Draper y doña Paula Recabarra y señor Francisco Molina. Tenemos correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público confirmando la asistencia de la señora Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios, y el señor Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios. Correo de la Asociación Nacional de Fiscales, por el cual se confirma la asistencia como oyente el señor Luis Herrera. Él es fiscal director de Asuntos Legislativos. Y AFREMSEM asiste en forma telemática la señora Macarena Pino Lorca, presidenta de AFREMSEM. La biblioteca, por su parte, da respuesta a un requerimiento de la comisión y responde señalando que en relación con la solicitud de informe respecto a la historia y fundamento del Estatuto de los Expresidentes de la República, del artículo 30 de la Carta Fundamental, este será elaborado por el Departamento de Servicio Legislativo y será entregado en su oportunidad a esta comisión, acusando entonces recibo del requerimiento. Don Juan Ignacio Gómez Corbalán, coordinador para el Congreso Nacional del Programa Legislativo Libertad y Desarrollo, solicitan poder ser recibidos por la comisión a fin de exponer las observaciones al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de incorporar cambios en el sistema político y electoral. El señor Marcelo Acevedo, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales OTJ, solicita la posibilidad de asistir a la comisión el día 18 de junio, es decir, cuando se vea el proyecto relativo al Consejo de Nombramientos Judiciales, para asistir como representante de la Asociación de Consejeros Técnicos ANCOT y la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales OTJ, y además solicita que en esa oportunidad exista la posibilidad de leer o entregar una declaración pública suscrita por 4 asociaciones del Poder Judicial respecto al proyecto de ley en cuestión. Señor presidente, en relación con este tipo de peticiones, la comisión normalmente está estableciendo que hagan llegar sus planteamientos por escrito. Y tenemos luego oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se responde oficio de la comisión a solicitud del diputado don Luis Sánchez Osa, referido a criterio aplicable respecto de personas privadas de libertad y que se encuentran con enfermedades terminales, que se hará llegar al señor diputado, y haciéndole presente la calidad reservada de la información. Señor presidente, tendremos entonces, para los efectos de tomar algunos acuerdos, déjeme ver, la solicitud de libertad del programa legislativo Libertad de Desarrollo. Solicitan poder ser recibidos por la comisión a fin de exponer las observaciones al proyecto de reforma constitucional que tenemos en tabla en la sesión de mañana. ¿Les parece
dentro de los expositores recibir a Libertad y Desarrollo con su opinión en el proyecto de mañana? Aprobado. Y por supuesto todos los diputados estamos disponibles a recibir propuestas de invitados de la tarde. Mañana es miércoles, hoy día es martes, mañana es miércoles. El jueves no hay sesión. Sí, señor presidente, y la otra es esta de la Asociación de en este Consejeros oficio Técnicos. reservado que pidió el diputado Sánchez, como es reservado, los diputados pueden acercarse a la Secretaría a leerlo. Sí, y no se manda por mail, me imagino. sí, habitualmente lo que se hace, porque hay oficio de tipo secreto, que eso se le entrega al secretario de la corporación y pueden solamente ser vistos En su oficina. ¿Ya? Y están los oficios reservados, que en este caso la medida que se toma es no publicarlos. Nosotros, ese tipo de documentos no se publica en la página web y se entrega para conocimiento del solicitante. Si a alguien le interesa leer ese oficio, esa respuesta, se puede acercar a la oficina de don Patricio y darle lectura. Va a tener lectura, sí, no tiene problema. Para que no mandarlo por mail. Sí, y los invitados, por supuesto, que pueden los que piden ser escuchados, que manden sus comentarios por escrito. Me refiero a la Asociación de Trabajadores Judiciales, OTJ y ANCOT. Sí, perfecto, por escrito entonces, señor presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Miguel Ángel Calisto. Presidente, una consulta respecto de la sesión de ayer. Se acordó definir un cronograma por el tema del sistema electoral, la propuesta que viene del Senado. ¿Qué se acordó finalmente? No, nosotros quedamos como mesa de enviarles a los diputados un cronograma, una propuesta de cronograma. Y eso está en confección en este momento y les va a llegar antes del término del día de mañana. Perfecto. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. No, miércoles. Diputada Giles. Presidente, usted la semana anterior dijo que, frente a una petición mía de que tramitáramos con un horario semanal para eso, el proyecto sobre las dietas de los expresidentes. Usted lo puso en tabla, pero después se le olvidó el proyecto y en esa sesión yo le pedí que por favor le diera curso a un cronograma de tramitación semanal. Usted quedó de hacer una propuesta que hasta ahora no existe. Estará recibiendo usted, sin duda, presidente, la exigencia a través de redes sociales de la ciudadanía, que está, por cierto, mucho más interesada en ese tema que en el sistema político que favorece solamente a 5 cúpulas partidarias. Entonces yo le pregunto cuándo vamos a seguir tramitando el proyecto sobre dieta de expresidentes para que los expresidentes reciban la dieta parlamentaria según la igualdad ante la ley consagrada por nuestra Constitución, en el mismo momento en que la reciben todo el resto de los chilenos, es decir, a partir de cumplir 65 años, y no en caso del actual presidente, futuro expresidente, durante 25 años extras. O quizás 45. Porque el promedio de edad en Chile, la expectativa de vida es bastante mayor. No le he olvidado, diputada Giles, es un poco complicado darle en el gusto a usted en un 100%, porque por un lado dice, ponga esto de la dieta de los expresidentes, pero después me dice, no sesione el lunes ni jueves. Entonces yo ahí estoy acorralado para darle en el gusto en un 100%, solo al martes y el miércoles, y dentro de esos 2 días, fortalecimiento, nombramientos judiciales, dieta de expresidentes y algún otro proyecto que nos llegue. Entonces estoy haciéndolo humanamente imposible por darle el gusto en un 100%. Imagínese usted. Considerando que igual hay otros 11 parlamentarios que también piden cosas. Señor Calisto. Sobre el punto, presidente, muy puntual. Mire, nosotros teníamos un acuerdo en la comisión que venía hace bastante rato respecto de un día para tramitar proyectos de mociones parlamentarias y un día para proyectos que vienen con urgencia al Ejecutivo. Y yo creo que sería interesante poder retomar eso y de repente proyectos de nombramientos con Ministerio Público que se vayan ahí turnando, pero dejar un día para mociones parlamentarias creo que es muy importante.
Mi sugerencia nomás, presidente. Usted decide. Sí, estamos en eso y nombramientos judiciales no queda tanto. Entonces, si apuramos el tranco ahí, tenemos un proyecto menos. Diputado más, diputada Flores después. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo respecto del punto, ya que también soy autora de uno de los proyectos que se fusionó y que habla también, cierto, de estas dietas de los expresidentes, me sumo a la solicitud. Creo que es de urgencia también social y pública, que la ciudadanía espera que avancemos en esa línea, sobre todo a la pronta expresidencia de este presidente Boric, y donde obviamente causa bastante estupor tener que mantener durante tantos años a un presidente con una dieta, y aparte no solo una dieta, sino que también todos los beneficios que están relacionados. Creo que es importante que lo tenga presente y lo considere para ponerlo en discusión. Por supuesto que sí. A propósito de eso, señor secretario, nosotros pedimos un informe a la biblioteca sobre algo muy relevante, que era una discusión acerca de la causa legal para pagar las asignaciones a los expresidentes. Hoy día un diario hace mención respecto a eso. Entonces cuéntenos, secretario, si llegó ese informe a la biblioteca, y mientras tanto ofrecemos la palabra a la diputada Flores. Presidente, muchas gracias. Bueno, esta petición yo también se la he formulado, también autora desde el año 2022, con un proyecto de estas características con el diputado Gonzalo Lacarrera y otros. Lo presentamos precisamente en la misma línea que se han señalado por mis antecesores, de que esta dieta vitalicia sea a contar de los 65 años de edad para cualquier presidente de la República, y por lo tanto es un proyecto que ya lleva 3 años, en el caso de nuestro proyecto, alojado en esta comisión sin tramitarse. Usted accedió a la petición que yo le hice ya hace varias semanas atrás, de buscar una instancia para discutirlo, pero pasan y pasan las semanas y la verdad es que hay mucha ansiedad por parte de la ciudadanía de que ojalá esto se comience a tramitar lo antes posible. Y a eso además añadir lo que usted acaba de señalar, a propósito, ¿cierto?, de esta nota de prensa que probablemente todos vimos, donde no hay un sustento constitucional para estos pagos, estas asignaciones a los expresidentes de la República, esto a propósito de la modificación, ¿cierto?, que se hace a la Constitución. Entonces ahí hay un vacío legal que también creo que es oportuno aprovechar en este mismo impulso de poder hacernos cargo y resolverlo, presidente. Muchas gracias. ¿Les parece que la próxima vez que citemos, que va a ser muy pronto, este tema de las dietas de los expresidentes, citemos también a Miguel Landero y a Raúl Guzmán? Raúl Guzmán es el secretario del Senado, el que ha estado pagando estos 2 años y medio de esas asignaciones, entonces para que explique cuál es el sustento legal, y Landeros como contraparte experta de la Cámara de Diputados, también que pueda explicarlo. Y recuerden ustedes que fusionamos 11 proyectos, y algunos de esos 11, de las diputadas que están acá, de la diputada Giles, de Víctor Pino, también hay uno que está firmado por Gonzalo Vinter y Claudia Mix. Entonces es importante quizás citarlos también cuando lo veamos por segunda vez. Como el diputado Vinter ahora es candidato a presidente y posible beneficiario de esto, hablaría bien de él también, que quisiera derogarlo, ¿no? Pero preguntarle si está todavía de acuerdo con el proyecto que firmó hace un tiempo o no, y lo mismo la diputada Mix. O sea, esto es súper transversal, lo mencionaba un medio, creo que es desde republicano hasta comunista, los 11 proyectos. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Me comparto la inquietud que señalaba recién la diputada Flores respecto de las asignaciones. Lo comenté la sesión pasada. Y hacer solamente una precisión ahí, que y el medio de prensa en cuestión también usa este concepto de vacío legal. En el derecho público no existen los vacíos legales. En el derecho público solo se puede hacer lo que la ley expresamente establece. Entonces, aquí existe una reforma que se hizo a la Constitución en el año 2020 sobre la base de distintos proyectos de ley que estaban suscritos por el actual presidente Gabriel Boric, así como por Giorgio Jackson y otros representantes del oficialismo. Ese proyecto de reforma constitucional fue aprobado, ¿ya? Se eliminó
una parte del artículo 62 de nuestra Constitución que establecía la posibilidad de pagar asignaciones. El pago de asignaciones no está establecido en la Ley Orgánica del Congreso, en ninguna normativa. O sea, comparto su inquietud, me gustaría que venga acá el secretario del Senado a explicar sobre la base de qué norma legal se siguen cursando esos pagos, porque hasta donde yo entiendo no hay ninguna norma legal que eso lo permite, y esto nos podría meter aquí en una espiral bien compleja si es que llevamos 5 años. 5 años más o menos desde el 2020. 2020 entró en vigencia esta norma. Entonces, 5 años que seguiría aplicándose el artículo 62 como estaba hasta antes de la reforma. Creo que este es un tema de la mayor urgencia, señor presidente. Y me gustaría pedirle, en complemento a lo que usted había planteado, que así como nos gustaría recibir al señor secretario del Senado acá, que venga también con un informe escrito, para que no quede solo en la conversación. Eso está Muchas pedido a la gracias. biblioteca. De hecho, hoy día en la cuenta está la respuesta de la biblioteca. Está Soledad acá, que es de la biblioteca, y nos dicen que acusaron recibo de la solicitud y que están trabajando en eso. Me llamaba hoy día un abogado justamente constitucionalista, preocupado por este tema, que había visto la nota de prensa también, que causas legales que pudiera tener este pago de asignaciones en la Constitución, que ya no está. Ley orgánica del Congreso ya no está. La única que quedaría posible sería una glosa en la ley de presupuesto. Y yo también pedí a mi equipo que revisara la ley de presupuesto si es que había algo específico respecto a asignaciones de expresidentes, porque si no está en ninguna de esas tres, el que paga mal paga 2 veces, nos enseñan en la universidad. Pero aquí el que paga mal tendrá que devolver el que recibió mal. Así es. ¿Algún sobre este tema? Si no está vivo, bueno, que descanse en paz. Es conocido por su generosidad. Las deudas son hereditarias, no hay ningún problema. Bueno, por último hacen una Diputada Flores me pidió la palabra. Ahumada. Muchas gracias, presidente. Una vez más vengo a esta comisión a hacer una solicitud. Yo sé que la comisión siempre está compleja con sus tiempos de discusión de proyectos, sobre todo cuando son mociones. Este es un proyecto que llegó a la comisión, que es de mi autoría, es el boletín 16.773-07, que busca modificar el Código Penal para establecer una excepción a la atenuante de irreprochable conducta anterior, cuando no se cuente con los antecedentes penales del país de origen de un imputado extranjero. La verdad es que creo que es muy relevante poder iniciar la discusión en este tema. Tenemos vasta experiencia de situaciones bastante complejas que agravan nuestra situación de seguridad, por lo cual yo creo que si se tiene a bien, y la comisión lo tiene a bien, pueda dar espacio para la discusión o el inicio de la discusión de este proyecto, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ministro, no sé si usted ha escuchado en los casos cuando hay un extranjero detenido y no se puede recabar información sobre sus antecedentes penales, al no existir hoja de vida, ¿se les aplica irreprochable conducta anterior sin la información? Es una pregunta más para la Fiscalía, pero en su experiencia de abogado, porque me imagino que... Ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, tenemos un problema con los extranjeros indocumentados, a los cuales no podemos acceder a sus hojas de vida, o sus hojas de vida nos llegan muy tardíamente. Eso es un problema actualmente. Solo para que ustedes lo sepan, hemos tenido cambio en la composición de las personas que forman parte de nuestro sistema penitenciario, en el sentido de que tenemos más extranjeros que antes, y las nacionalidades también han cambiado. Antes teníamos principalmente extranjeros de los países fronterizos, es decir, de Perú y Bolivia, y hoy las nacionalidades que tienen, o de las que tenemos mayor presencia, es de Venezuela y Colombia. Y con Venezuela tenemos el problema de que no tenemos actualmente una relación diplomática que nos permita acceder
con debida rapidez a las hojas de vida o a los antecedentes de las personas que ingresan al sistema penitenciario. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando con los países de la región? Un sistema que nos permita estar más en línea respecto a esta información. De hecho, se está llevando hoy día, se está desarrollando hoy día en Lima un encuentro del programa para el combate al crimen organizado transnacional. Está el subsecretario representando a nuestro país y ahí se está institucionalizando una forma de traspaso de información que pues, lo más probable es que esto va a requerir de algún tipo de convenio internacional, ¿ya? Para que esto sea mucho más expedito. Ahora bien, eso es como en el término, ese es el problema práctico que tenemos. Luego, si una persona no tiene antecedentes en el país de origen, se aplican las atenuantes tal y como se aplican para cualquier persona que no tenga antecedentes. Si no tiene o si no lo pudo obtener. Claro. Eso es algo que habrá que requerir la información y si no llega información, porque tenemos dos problemas de dos tipos. Una es que no la podemos obtener y por ende no llegue, y otra cosa es que llegue tardíamente, cosa que también ocurre, ¿ya? Pero en el fondo si una persona no tiene antecedentes en un país, no se le pueden aplicar agravantes respectivas. Ahora bien, en la práctica, cómo eso ha estado funcionando, creo que es bueno que la Defensoría y la Fiscalía nos puedan informar con más detalle. Pero tenemos un problema ahí que es efectivo. Hemos estado trabajando desde el punto de vista internacional con el resto de los países para obtener información mucho más certera y oportuna. Actualmente esto funciona de manera, en algunos casos con los países que tenemos una relación mucho más fluida a través de nuestras embajadas. Con los países que tenemos más dificultades puede que no funcione realmente, pero no hay un sistema internacional que nos permita obtener esta información de manera oportuna, que es lo que precisamente estamos trabajando y ya tenemos, por cierto, un acuerdo y está avanzando de manera importante. Muy atingente entonces el proyecto y me imagino que con países con menos recursos como Haití, donde probablemente no haya ni siquiera una base de datos digital, esa consulta se hace imposible, ni siquiera lenta, sino que imposible. ¿Ministro? Sí, de hecho, lo que hemos estado y lo que nosotros esto lo hemos venido, lo venimos impulsando hace unos buenos años, y lo que queremos avanzar en un piloto con los países con los que tenemos esa información más rápido. Entonces, en su momento yo lo he conversado con la ministra de Colombia, con el ministro Lewandowski en Brasil, generar al menos con esos 3 países que tienen más musculatura, un piloto, que es lo que le hemos ofrecido también al resto de los países y después ir sumando. Pero lo que usted dice es efectivo, en el fondo es efectivo. O sea, hay un problema en esta materia que es real. Gracias, ministro. Diputada Flores, perdón que nos salgamos, pero a propósito Sí. del proyecto que usted menciona, es súper importante este tema. Muy importante, presidente, y señalar que tanto usted, presidente, como la diputada Ahumada firmaron un proyecto que está con informe ya para votarse en sala desde el año 2023, que ustedes vieron en la Comisión de Seguridad, donde precisamente se hace cargo de lo relativo, ¿cierto?, a no solamente la irreprochable conducta anterior, sino que pone la posibilidad de detención para estos extranjeros hasta poder identificarlo y en consecuencia no sea un peligro, un obstáculo más bien dicho, para la investigación judicial. Ese proyecto ya salió de la Comisión de Seguridad, desconozco los motivos por el cual aún no se pone en tabla, pero han pasado prácticamente 2 años donde esto se pudo legalmente haber resuelto, producto del proyecto donde ustedes también son firmantes. Entonces ahí quizás, presidente, usted podría hacer los oficios para tratar de solicitar al presidente de la Cámara que pueda poner en tabla este proyecto que ya lleva un informe favorable hace bastante tiempo. Gracias, diputada. presidente. Nosotros ya ampliamos el plazo de 2 días a 5 en esta comisión, eso ya es ley, para darles más tiempo para recabar información, ¿se acuerdan? Cuando le iba... Diputada Giles. Gracias, presidenta.
Presidente, maravillosa la situación. Tenemos entonces expresidentes que han recibido aparentemente asignaciones eventualmente ilegales durante una cantidad de tiempo de quizás décadas. Tenemos una situación con los migrantes ilegales que hasta ahora las autoridades no parecen saber cómo abordar. Tenemos diputados que firman proyectos de los que se olvidan o que quedan en el olvido. A mí me parece que sería muy importante poder efectivamente darle curso a este proyecto que propone la diputada Johanna Humada, que es un proyecto que de una manera muy simple y clara resuelve un problema que hasta ahora las autoridades no han podido resolver. Muchas gracias, diputado Soto. Presidente, mire, algo de esto conversamos la vez anterior. Suena interesante fortalecer la persecución penal en varios aspectos, incluso lo que plantea la diputada Johanna Humada, que habla de eliminar la atenuante y reprochable conducta anterior respecto de extranjeros que no tienen antecedentes penales. Pero mire, ese tipo de decisiones sobre atenuantes se aplican al momento de dictar sentencia, no antes. El tema de no tener antecedentes ciertos respecto del historial penal de un extranjero se presenta particularmente a los momentos de la detención. Y ahí es donde ha operado esta extensión de plazo y ha operado de manera urgente también el criterio Valencia, con el objeto de retener bajo prisión preventiva a personas que hasta que llegue la información. El problema de dictar sentencia es un problema, no digo que no exista, pero es bastante menor que el primero, porque ya a esa altura muchas veces ya están los antecedentes. Pero yo le pediría, presidente, que si queremos realmente fortalecer la persecución penal, fortalezcamos el Ministerio Público. Fortalezcamos el Ministerio Público, los fiscales. Mire, existe la posibilidad de que nosotros podamos conseguir cerca de 1000 profesionales y técnicos que puedan perseguir estos delitos si nosotros simplemente nos ponemos a votar el proyecto de ley que está en citación hoy día y que ha conseguido que vengan desde Santiago 10 personas que vienen del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, de organizaciones de todo tipo, que buscan que le den la posibilidad de que tengan casi 1000 profesionales más para perseguir el delito. Pero vamos completando 30 minutos desde que comenzó este debate, donde no hemos hablado nada de eso, no hemos puesto en votación nada, quedan cerca de 30 votaciones, hemos votado una indicación por el último tiempo por sesión, es decir, vamos a estar 30 semanas más. Y todavía estamos hablando de proyectos que no conocemos, tratando de ponerle urgencia, y usted, presidente, cuando asumió, se comprometió a poder resolver y responder las urgencias que ponga el Ejecutivo. Este proyecto tiene suma urgencia, presidente. Y estamos perdiendo tiempo precioso para fortalecer la persecución penal y fortalecer el Ministerio Público. Le pido, presidente, que comencemos a votar este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Sí, diputado Soto, solo pedirle a la Secretaría que retire del acta eso de perder el tiempo, porque yo creo que el proyecto de la diputada Humada es súper atingente, tanto que opinó el ministro, opinaron los diputados, es algo útil, relevante, entonces quizás destinar el tiempo a otra cosa distinta, pero perder el tiempo pareciera un poco duro. En votación entonces el artículo 20, quedamos viendo, diputado de la Vaca. Sí, presidente, me parece súper interesante la propuesta que hace la diputada Johanna Humada, pero aquí presente hay también un operador del sistema. Ya, sería interesante conocer cómo el Ministerio Público, que son operadores, ellos conocen, están efectivamente resolviendo este tema en particular, porque podemos empezar a hablar de lo lindo que podría ser una resolución como esta, y a lo mejor el Ministerio Público ya lo tiene avanzado. Pero disculpe, diputada, disculpe. Cosa diferente, es algo que yo he venido señalando hace harto rato, presidente, se lo dije al presidente Calixto también en su momento, expresidente Calixto, que es necesario poder, en la agenda de la comisión, poder tomar un proyecto y sacarlo, ¿ya? Porque si no, lo que dice el diputado Soto se transforma en realidad. Este viene un proyecto en segundo trámite. Y sería súper potente poder sacarlo. Hoy día la cantidad de causas que tienen los fiscales en nuestro país es inhumano. Y yo lo he dicho hasta el cansancio. Capital provincial del Ranco, comuna de la Unión. Tiene una tremenda población, la segunda comuna más importante de mi región, tiene un fiscal para hacerse cargo de 2000 causas. Y en la medida que no seamos capaces de sacar esto, no vamos a sacar nada con
efectivamente aplicar esta excepción del atenuante, porque no vamos a llegar ni siquiera a sentencia, no vamos a llegar ni siquiera a investigación. Así que yo, presidente, le pediría eso. Gracias. Invitamos a la mesa a Mónica y Ana María de la Fiscalía y al ministro, si quiere alguien de su equipo que se sienta al lado. Expresidente Calisto, expresidente Sin Dieta, tiene la palabra. Sí. Los expresidentes de la comisión no tenemos pagos, asignaciones irregulares. Podríamos tramitar, no, es broma. Hay que precisar todo hoy día. Presidente, mire, a propósito del debate que se está dando, que a mí me parece que es bien interesante, y no me parece que sea una pérdida de tiempo, como ha señalado mi colega, no, es que tiene que ver con lo mismo, presidente. Lo que pasa es que nosotros estamos hoy día hablando sobre el fortalecimiento del Ministerio Público, la modernización del Ministerio Público, que está muy bien y que hemos tramitado ya toda la semana, y me parece bien que le demos celeridad a la tramitación en el marco de nuestros tiempos que defina la comisión. Yo reitero la necesidad de tener un día para mociones parlamentarias, reitero eso porque lo estábamos llevando en su minuto y creo que es importante retomarlo, pero quisiera hacer una pregunta por su intermedio, presidente, al señor ministro que nos acompaña, porque cuando hablamos del fortalecimiento del Ministerio Público y lo que nos interesa finalmente es poder agilizar las causas que hoy día están paralizadas en distintos procesos judiciales y también al interior del Ministerio Público. Y creo que en algún minuto lo planteó el diputado Ilavaca. Hoy día hay una sobrecarga dentro de la estructura de los tribunales. Y es fundamental poder también pensar, porque hay una propuesta que ingresó acá el Poder Judicial respecto de aumentar la cantidad de jueces, particularmente en lo que se refiere en temas de tribunales de familia, en distintos tribunales hay necesidad de mayor estructura para poder agilizar que estas causas puedan tener resolución para la gente finalmente, que está esperando. Entonces, también preguntarle al señor ministro, ¿cómo se ha pensado para que esta sea en definitiva un fortalecimiento orgánico, sistémico, integral de toda la cadena? Porque aquí estamos fortaleciendo un área de la cadena, que es el Ministerio Público, que está muy bien, pero falta lo relacionado con los jueces, los tribunales laborales, tribunal oral, lo penal, la familia, donde hay sobrecarga y la Corte Suprema planteó, presidente, una propuesta a esta Cámara de Diputados para poder aumentar la dotación de jueces. Y creo que con las nuevas leyes que hemos sacado nosotros mismos, se ha aumentado la sobrecarga, pero no se ha aumentado la dotación. Entonces, es importante ver si pudiéramos también en algún minuto conocer, le pregunto al señor ministro por su intermedio, presidente, pero conocer también detalles de esa propuesta que hizo el Poder Judicial. Sí, gracias, ministro. Tome la pregunta y después en la discusión de la ley se puede ir comentando el tema que pregunta el diputado Calisto, muy relevante. Habíamos quedado en el artículo 20, en el tema del organigrama. Si recuerdan ustedes, lo proyectamos ahí. El diputado Leiva tenía 2 segundos. Oiga, muy breve, 35 segundos. Es importante discutir todos los proyectos de ley en esta comisión también. Y en el caso del proyecto de ley de la diputada Ahumada, al modificar el 11 número 6, yo creo más simple incluso es que la irreprochable conducta anterior deba acreditarse. Cualquier nacional lo acredita con su certificado de antecedentes. La persona extranjera, porque no puedo hacer discriminación entre chileno y extranjero, que venga y lo acredite. Si no, no tiene cómo acreditarla. Más simple y puede ser un muy buen proyecto. Pueden firmarlo en conjunto los dos de repente. Y el 20 entonces, no sé si proyectamos una propuesta del Ejecutivo en la pantalla o si hay algún comentario sobre el organigrama que publicamos el otro día, que proyectamos el otro día. Señor ministro. Presidente, habíamos dejado el artículo 20 pendiente, estábamos en el artículo 22, eso fue lo último que discutimos. El artículo 20 nosotros necesitamos un poco más de tiempo porque a nuestro juicio las indicaciones que hay agregan funciones, ¿ya? Y al agregar funciones nosotros necesitamos verlo con el sector presupuestario. ¿Ya? No son tan sencillas. Dejamos pendiente el 20 entonces y pasamos al 22. El 20 queda en espera, el tema del organigrama, pasamos al 22. En el 22 hay una propuesta
del Ejecutivo. Los diputados que quieran firmarla está aquí. Y el diputado Miguel Ángel Calisto. Y el diputado Calisto también hay indicaciones. Si puede darle lectura a la propuesta del Ejecutivo, el señor secretario. ¿Qué página es el 22? Página 19 del comparado. Tenemos, señor presidente, en relación con el artículo 22, dos propuestas. Una suscrita por usted, que es la que se basa en indicaciones de orientaciones del Ejecutivo, y otra del diputado Miguel Ángel Calisto, ¿no?, que también incide sobre el artículo 22. Si queremos dar lectura. Y existe también una indicación en la página número 19, ¿cierto?, del diputado don Sebastián Videla, a la misma disposición. Entonces tenemos tres indicaciones. Acá, en el documento que acabo de recibir, que sería la suscrita por usted, señor presidente, que tiene orientaciones del Ejecutivo, dice de la siguiente forma, digamos, está presentado de esta manera con colores, ¿no? Dice, en rojo la aprobada en primer trámite y en verde la nueva agregación. Y lo presentan cómo queda la norma en virtud de las indicaciones que se presentan acá, como también en relación con lo aprobado por el Senado en primer trámite constitucional respecto al artículo 22. Y la pueden ir comparando, ¿cierto?, con el artículo vigente que está en la misma página 19, en la primera columna, como para ver las diferencias, teniendo en consideración que indicaré qué es lo que viene del Senado y qué es lo que se agrega además de eso. Artículo 22. Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra C del artículo 17 será dirigida por un director designado por el fiscal nacional, y esto es algo que se agrega ahora, ¿cierto? No viene del Senado, y de su exclusiva confianza. De tal manera que cada una de las unidades especializadas será dirigida por un director que será de exclusiva confianza del señor fiscal nacional, y esa es, digamos, algo nuevo en relación con lo que viene del Senado. Previa audiencia del Consejo General. Entonces va a ser de su exclusiva confianza este director de la unidad especializada, pero previa audiencia del Consejo General. Luego continúa esto, y aquí retomamos la propuesta que nos viene del Senado, que está por lo tanto incluida en el proyecto, tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen, en tanto ejerza dicha labor, y pudiendo retornar a la misma una vez cesado el cargo. Esto viene del Senado. A continuación, volvemos al texto vigente que dice: estas unidades dependerán del fiscal nacional y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinadas categorías de delitos. O, y eso viene en el proyecto que aprobó el Senado, o fenómenos criminales entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, la corrupción y el lavado de activos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto a quien les dicte. Finalmente, en este inciso primero, Asimismo, sí, porque eso están agregando por la propuesta ejecutiva. Ya, y después viene la propuesta del Ejecutivo: asimismo asesorarán al fiscal nacional. Todos están siguiendo el detalle. No lo tenemos, no lo tienen.
Asimismo, asesorarán al fiscal nacional en la elaboración de instructivos, protocolos y estándares de actuación que contribuyan a la eficiencia investigativa y a la unidad de acción del Ministerio Público. Eso también es algo nuevo. A ver, espéralo para acá. Es eso. Esta es una propuesta de artículo 22, se supone que consensuada entre Ejecutivo y Fiscalía. Si tienen copias para repartirlo a los diputados. No, No, se me llegó hoy. Cada una de las unidades especializadas a la que alude la letra C, artículo 17, será dirigida por un director. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Designado por el fiscal nacional y de su exclusiva confianza, previa audiencia del Consejo General. Tanto la función de dirección de la unidad especializada como la de abogado asesor podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Hasta ahí, diputado Vilavaca. Lo que pasa, presidente, es que esto lo habíamos discutido y efectivamente se incluyó lo de exclusiva confianza, pero también habíamos ampliado el marco de aquellos que podrían asumir esas direcciones respecto a los demás abogados. Que eso fue materia de discusión y no lo he incorporado. Buen punto, lo podemos incorporar. Pero voy a seguir el párrafo para después le subamos eso. Estas unidades dependerán del fiscal nacional y tendrán como función principal colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, fenómenos criminales, entre los cuales se considera especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, corrupción, lavado de activos, de acuerdo con la instrucción que al efecto aquel, el fiscal nacional, les dicte. Asimismo, asesorarán al fiscal nacional en la elaboración de instructivos, protocolos y estándares de actuación que contribuyan a la eficiencia investigativa y la unidad de acción del Ministerio Público. Si le sumáramos lo que dice el diputado Vilavaca, que también otros abogados pueden colaborar. Esto tiene un poco lo del Senado, lo del Ejecutivo, lo del Ministerio Público. No alcancé a leer esa cuestión. Después continúa, en virtud de lo anterior, el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19. Y el último párrafo, créase al menos una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley 20.000, o sea, drogas, y a la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 y 45 de esa ley. Eso es lo que ya está. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales en la identificación, búsqueda y localización de bienes, ganancias, instrumentos que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en esa ley, la 20.000 de drogas. ¿Quiere revisarla, señor ministro? Perdón. ¿Quiere comentar el Ministerio Público sobre esta propuesta de redacción y lo que dice el diputado Vilavaca? Sí, conversan antes los proyectos, pero igual le damos la palabra al Ministerio Público. Pero no calza con... Sí, por su intermedio, señor presidente, saludar a la comisión y señalar que efectivamente fue una propuesta que se trabajó con el Ejecutivo y que busca plasmar varios de los aspectos que a nosotros nos preocupaban, sobre todo el reconocer que el cargo es de exclusiva confianza del fiscal nacional, precisamente el de director de la unidad especializada. En la redacción del Senado venía con la acotación de que debían ser fiscales adjuntos, pero en realidad nosotros no vemos ningún problema en que también puedan ser abogados asesores. Sí, en eso no vemos ninguna limitación. Pero eso viene acá. O abogado asesor, en la medida que se genere, particularmente en el caso de los fiscales, la suplencia de las fiscalías de origen, que para no dejar, digamos, vacíos en relación a eso, y queda de la forma lo suficientemente flexible para efectos de que se puedan crear esta unidad especializada de acuerdo a los fenómenos emergentes, que en realidad era nuestra preocupación, y que se dejara consignado que efectivamente se puede prestar apoyo también a los fiscales regionales en las investigaciones que se desarrollen en virtud del artículo 19.
En este momento hay 7 unidades especializadas y 2 de las cuales fueron creadas en esta actual administración. Tenemos la unidad de crimen organizado, la unidad de corrupción, la unidad de ULTECO, que es la de delitos económicos y ambientales, la unidad de género, la unidad de delitos sexuales, la de derechos humanos y la de responsabilidad penal adolescente. Esas son las actualmente en ejercicio. Te está ignorando. Sí. Pero abiertamente. Y tú votaste por él. Y tenía una indicación. Diputado Calisto, está pidiendo la palabra, y después al Ejecutivo le damos un tiempo para que comente. Los cambios son muy menores respecto a lo que viene del proyecto, pero si al Ministerio Público le parece, lo que decía el diputado y la vaca de que sean otros abogados, y lo que ahora va a contribuir el diputado Calisto, que estoy seguro que le dará mayor realce a este artículo. Diputado Calisto. Presidente, yo presenté una indicación en la misma línea, recordará usted la semana pasada cuando discutimos este tema, y me parece muy bien que el Ejecutivo haya recogido las ideas que planteamos en esa oportunidad y que están planteadas en la indicación propuesta en esta comisión. Ahora, yo sigo con una duda respecto de si no es limitante seguir, porque cuando señala en el inciso primero de la propuesta, cuando señala el detalle de los delitos, especialmente, claro, nosotros habíamos acordado, mira, que quede hasta donde los delitos, claro, categoría de delitos o fenómenos criminales, pero de ahí enumera delitos económicos, ambientales, corrupción, lavado de activos, en fin. Es necesario insistir en eso cuando después en el inciso segundo dice el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades de especialidad asesoren al fiscal regional en todos los criterios, en definitiva, en todas las materias. No sé si es necesario enumerarla. Eso. Diputado Soto y después diputada Fríes. Presidente, solamente mencionar que la norma que viene del Senado establece que la dirección de la unidad especializada podrían ser ejercidas por un fiscal adjunto en ejercicio. Tiene sentido porque la función que cumplen los directores de la unidad especializada es colaborar y asesorar a los fiscales en la investigación que llevan a su cargo sobre esas materias. Y de acuerdo con los lineamientos e instrucciones que dé el fiscal general. Es decir, es una labor de apoyo, orientación sobre investigaciones penales. Y cuando uno dice, bueno, que ejerza cualquier abogado, no necesariamente fiscal o alguien con experiencia en persecución penal, se puede dar la paradoja de que sean abogados sin experiencia en investigaciones penales que estén a cargo de las unidades especializadas. ¿Se refiere a abogado interno de la fiscalía? Dicen abogado asesor o abogado asistente, abogado asesor, puede ser abogado asesor en materia administrativa, puede ser un recién contratado. O sea, tiene sentido lo que colocó el Senado y solamente quiero hacer la pregunta. Porque además está como facultad, podrá ser ejercida por un fiscal adjunto. Porque pareciera ser lo más recomendable si es que se trata de orientar o dirigir investigaciones. Pero no es exclusivo. Gracias, diputado Soto. Diputada Fríes. Gracias, presidente. Respecto de lo que señalaba el diputado Calisto, la verdad es que a mí me parece que no daña el incluir, justamente por la relevancia que están teniendo estos delitos que se nombran ahí, y que además está hecho de forma tal que es a modo de ejemplo, lo que le da una relevancia pero que no termina siendo taxativo. Por lo tanto me parece apropiado dejarlo en esos términos, o si se busca una fórmula que los deje más como ejemplo, como por ejemplo decir fenómenos criminales tales como, pero dejar la lista, digamos, eso. Diputado ¿y la vaca? Sí, presidente, respecto a lo que señaló el diputado Soto, la norma es súper clara porque dice que estas unidades serán dirigidas por quien nombre el fiscal nacional.
y va a ser de su exclusiva confianza y además debe ser designado previa audiencia del Consejo General. Es decir, no es que va el fiscal nacional a nombrar al abogado que recién contrató, es decir, tiene que cumplir ciertos requisitos y si es que solamente lo fijamos, lo establecemos al fiscal adjunto, quedan varios profesionales, abogados que prestan servicio por año y como no corre muchas veces la carrera funcionaria al interior, tienen bastante experiencia y además son, insisto, de exclusiva confianza del fiscal nacional, con la consulta y de audiencia del Consejo General. Por lo tanto, yo creo que hay que dejarle, si le vamos a dar la posibilidad de que el fiscal nacional tenga esta facultad, debemos dejársela abierta y él determinará en conjunto con el Consejo General a quienes van a nombrar. Respecto a lo que señala el diputado Calisto por su intermedio, presidente, puede ser que el término entre los cuales se considerarán... Podemos tratar de utilizar otro concepto, pero claramente este es un concepto que no es taxativo, porque señala con claridad, entre los cuales se considerarán especialmente, y ahí nombra los más graves. Por lo tanto, creo que si al diputado Calisto le hace ruido, podríamos establecer lo mismo, pero a lo mejor con otro concepto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, sobre esta propuesta de texto. Sí. Y los comentarios de la... Presidente, por su intermedio. Bueno, lo primero es que respecto a incorporarlo de exclusiva confianza, nosotros lo dijimos en la sesión pasada, estamos de acuerdo, nos parece que aclara algo que estaba implícito en la ley, lo señala de manera expresa, para que no haya ningún inconveniente al momento en que eventualmente hayan cambios o se requiera hacer efectiva la exclusiva confianza. ¿Ya? Entonces, en ese sentido nos parece adecuado. Respecto a la segunda incorporación, que es la que hace el Senado, que está en texto rojo, de que también pueda ser un abogado, como abogado asesor de la misma, de la unidad especializada, un fiscal adjunto o un abogado, nos parece también adecuado, porque permite que estas personas puedan, después de dejar de ser, o sea, primero permite que estas personas puedan llegar al cargo sin tener que renunciar al cargo que tienen y después volver al cargo que tenían si es que ya no cuentan con la confianza o eventualmente se requiere que sean dirigidas por otra persona. Luego, respecto a lo de los fenómenos criminales, nos parece que primero la redacción es a modo ejemplar, no se establece que, salvo la unidad especializada para los delitos vinculados con la ley 20.000, el resto de las unidades especializadas pueden agrupar varios fenómenos criminales, pueden identificar un fenómeno criminal de los que está en la ley o podrían eventualmente determinar fenómenos criminales que no están de los enumerados a modo ejemplar en la ley. ¿Por qué creo que es importante que tenga ciertos contornos? Porque como tanto el fiscal nacional como aquellos que componen el Consejo General tienen que tener ciertas evaluaciones que dentro además de la ley se fortalecen y además también eventualmente medios de control, es relevante saber qué unidades especializadas se están creando en la lógica de que al legislador le parece que estos fenómenos criminales son fenómenos criminales por los que al menos debería tener algún tipo de unidad especializada o eventualmente una agrupación de unidades especializadas. Por cierto que pueden haber otros fenómenos criminales nuevos, pero creo que nadie estaría en desacuerdo de que se requieren unidades especializadas en crimen organizado, en delitos económicos, medioambientales, corrupción y lavado de activos, que son los que se señalan a modo ejemplar acá. Por cierto que pueden haber otros, ciberdelitos o cibercrímenes, que no lo limita. Entonces me parece que la redacción es orientadora, da cuenta de ciertas prelaciones de importancia que establece el legislador, realiza un contorno también para la actuación del fiscal nacional y del Consejo General, por eso es orientadora y permite evaluaciones posteriores. Luego, nosotros tenemos una duda más que todo, no nos parece mal en principio, pero tenemos una duda porque luego hay una incorporación que no la teníamos nosotros como de las cosas que habíamos consensuado,
que está en la indicación propuesta, que es: asimismo asesorarán al fiscal nacional en la elaboración de instructivos, protocolos y estándares de actuación que contribuyan a la eficiencia investigativa y a la unidad de acción del Ministerio Público. ¿Por qué tenemos una duda? Porque entendemos que esto que es algo que se puede hacer actualmente en la ley, que de hecho lo hacen las unidades especializadas, que está contemplado, no de esta manera expresa, pero está contemplado en los artículos 17 y siguientes de la ley, que se refuerza además con las modificaciones que se han votado tanto en el Senado como ya ustedes han votado. Entonces, por eso tenemos una duda. No nos parece en principio que esté mal, sino que yo le preguntaría más al Ministerio Público cuál es la lógica de incorporarlo, entendiendo que es algo que ya hacen las unidades especializadas conforme a la ley actual, que se refuerza en las modificaciones que se han aprobado del 17 y siguiente. Entonces no sabemos bien cuál es el efecto que tiene ponerlo acá. Esa es la duda que tengo respecto a ese punto. Gracias. Puede ser redundante. Y cierro... no, bueno, esas son las modificaciones y me parece que el resto estamos todos de acuerdo. Muchas gracias, ministro. Lo conversamos en la sesión pasada y nos explicaba, no sé si Mónica o Ana María, de que ponerlo expresamente ayudaba. Efectivamente ya se hace, efectivamente se puede, pero hay gente que lo discute, por lo tanto, ponerlo prístino ahí, expreso, ayudaba. Me acuerdo de esa explicación la vez pasada. Por favor. Señor presidente, por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los señores y señoras diputados, a la Secretaría y también al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y ese equipo técnico. La verdad es que en el fondo, ¿por qué lo incorporamos? Tal como señalaba el señor Ministro de Justicia, eso es lo que precisamente hace una idea de las unidades especializadas. Asesoran al fiscal nacional en la elaboración de protocolos, de instructivos, de estándares de actuación. Pero lo que ocurre es que al modificar el artículo 22 e incorporarle una serie de funciones que tienen que ver precisamente con la asesoría a los fiscales regionales, queda de alguna manera un poco desequilibrada cuál es el objetivo del actuar de las unidades especializadas, porque queda todo enfocado hacia la asesoría de las fiscalías regionales y nada se dice respecto en el fondo de la asesoría hacia el fiscal nacional. De hecho, esta es la única parte en que se señala expresamente. Y por lo demás, esto es coherente con lo que se plantea en el artículo 17A, que ya fue aprobado, en que efectivamente el fondo plantea que en el caso que de alguna manera se afecte la unidad de acción, así determinada por las unidades especializadas. Por lo tanto, las unidades especializadas tienen que hacer informes respecto en el fondo de la afectación de la unidad de acción, y ese informe, por supuesto, va dirigido al fiscal nacional, que finalmente quien dicta las instrucciones generales. Entonces, es una cuestión como de, si bien es algo que se hace, es para un tema como de armonía y que no quede desequilibrado en cuanto a las funciones que realiza la unidad especializada. Gracias, diputado Ilavaca. ¿Estaba claro? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, respecto a todos los temas que se han planteado, a ver, el tema que la función de dirección de la unidad especializada pueda ser desempeñada también por abogados asesores o abogados asistentes. Me preocupa también el tema de que pueda ser alguien como recién llegado a la fiscalía. Por eso, pero dejarlo claro. Pero más allá de eso, la referencia que se pretende incorporar a específicamente algunos fenómenos criminales, que es crimen organizado, a ver, quiero ser específico: crimen organizado, delitos económicos, medioambientales, corrupción, lavado de activos. No entiendo la necesidad de poner un catálogo que está bien, no es literalmente taxativo, pero establece priorizaciones. Y en el fondo creo que esto debiese ser algo más bien flexible. Entonces, me gustaría entender bien cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de que se ponga tanto énfasis en este tipo de fenómenos criminales y no se deje algo más flexible que finalmente se pueda ir ajustando en el tiempo? Yo no me amarraría a que las condiciones de la criminalidad hacia el futuro vayan a mantenerse siempre idénticas, a tal nivel que tengamos que quedarnos amarrados en la ley con categorías demasiado rígidas y específicas.
Gracias, diputado Sánchez. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Para votarlo Sí, después. porque parece que el diputado Sánchez, por su intermedio, no escuchó lo que habíamos conversado antes, porque en definitiva, para poder nombrar un director, además de que nosotros le pusimos que desea de exclusiva confianza, darle la libertad, esto pasa previa audiencia del Consejo General. Si no es que va a llegar, va a entrar alguien y nos va a nombrar. Y ojo, y le preguntaba tanto a Mónica y a Ana María si es que ellas son fiscales adjuntos, por ejemplo. No son fiscales adjuntos. Ignacio tampoco es, Castillo tampoco es fiscal adjunto. Entonces, la idea iba a ser una decisión que va a encontrarse en los hombros del fiscal nacional, y el fiscal nacional va a determinar quiénes lo van a acompañar en labores tan importantes. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí la institución debe funcionar. Y respecto a lo otro, ya que ha contemplado varios problemas en la utilización de este conector, entre los cuales se considerará especialmente, y por lo visto existe algún problema respecto a eso, entendiendo que los fenómenos criminales van cambiando en el tiempo, a lo mejor utilizar otro tipo de conector que dé cuenta que esto no es taxativo, si esto es un concepto válvula donde generalmente caben muchos otros conceptos, nada más. Para mí que diga de exclusiva confianza es muy importante, porque al final uno podría decir, mire, el personal de planta puede tener su ritmo, el de contrata puede ir un poco más rápido, pero los que hemos estado en cargos de exclusiva confianza sabemos que uno está evaluado todos los días, a toda hora, entonces tiende a andar más rápido y apegado a los lineamientos del superior jerárquico. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Respecto a lo que señalaba recién el diputado Ilavaca, más allá de invitarle a que no sumamos cosas respecto a lo que alguien escucha o no escucha, yo lo dejo muy claro. Más allá de los argumentos o las justificaciones que se planteen, no estoy de acuerdo. Porque, claro, una cosa es cuál es el margen de discrecionalidad que se le da al fiscal nacional, pero otra cosa también es cuál es el contexto de esta ley completa. Y en esta ley completa le estamos dando un nivel de facultades y control dentro de la institución de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, en realidad el fiscal nacional, muy relevante. Entonces, yo creo que es una pregunta pertinente para hacernos hasta dónde llega eso. Y este aspecto, en el fondo, de si es que en esos cargos de mayor responsabilidad vamos a priorizar, por llamarle de alguna forma, la carrera funcionaria o la confianza del fiscal nacional, yo creo que tenemos que encontrar un término medio, pero que no sea algo que depende exclusivamente del fiscal nacional. Y sobre el otro punto, yo creo que no es un tema que se resuelva solamente con el conector dentro de la frase, porque si es por eso, el texto ya lo plantea, dice, o fenómenos criminales entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, etcétera, de acuerdo con las instrucciones que al efecto a quien les dicte. Dice especialmente, ¿ya? No exclusivamente. Ahora, de todas maneras, creo que establecer ese énfasis o esa priorización en el cuerpo de la ley va a terminar rigidizando igual. Aunque el texto, uno pretenda después argumentar, no, es que no es taxativo, van a estar siempre al menos esos y después le vas a ir incorporando otros encima, y puede llegar el momento en que, y ojalá así sea, estos fenómenos no sean el centro principal de la labor o del interés criminológico, por llamarlo de cierta forma, del Ministerio Público. Espero que así sea, o sea, que en el tiempo vayamos mejorando y vayan cambiando los énfasis, las situaciones vayan variando, pero creo que esto de cierta forma nos amarra a condiciones que son más bien actuales, que en el futuro, con buenos gobiernos, digamos, podríamos ser capaces o debiésemos ser capaces de resolverlo, y que por lo tanto los énfasis a futuro debiesen ser otros. Yo apostaría por lo mismo, por la flexibilidad en este caso, y no por establecer fenómenos criminales que yo esperaría al menos que puedan ir variando en el tiempo. Gracias. Hay una indicación ahí del diputado Soto que antepone la frase "se podrán considerar" en vez de considerarán. Señor ministro, para proceder a votar y quizás votar por separado las dos cosas que menciona el diputado Sánchez. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Nosotros quedamos conformes con la explicación que dio la Fiscalía Nacional, entendiendo que las funciones las funciones son funciones que ya tienen, o sea, que ya
realiza la Fiscalía Nacional en cuanto a la elaboración de instructivos, protocolos, estándares de actuación. Por lo tanto, entendiendo que es una función que ya existe y que se está sistematizando para mayor claridad de esa manera en el artículo 22, inciso primero, no tenemos inconveniente con que quede ahí. ¿Ya? Lo segundo, no, me parece que está bien ahí, ¿no? Porque aporta claridad al texto, entendiendo que son funciones que ya existen. Presidente, pero tengo una diferencia con tanto la indicación del diputado Soto como la observación que hace el diputado Sánchez. Y lo voy a explicar. Cuando se plantea la idea de que en el artículo 22 el fiscal nacional puede crear unidades especializadas, ¿ya? Porque la única que tiene obligación de crear es la que está en el inciso final, que es la de drogas, que además es una norma antigua de la ley orgánica del Ministerio Público, ya que se incorporó cuando se modificó la ley de drogas, si mal no me equivoco, ¿ya? Entonces, salvo esa, el resto de las unidades especializadas, el fiscal nacional lo que está haciendo la ley es darle una orientación, entendiendo que hay fenómenos criminales que son hoy por hoy, efectivamente, hoy por hoy, altamente complejos, ¿ya? Podríamos tener la situación de que tuviéramos crimen organizado transnacional o transregional o crimen organizado de una manera muy importante en el país, y podría darse que el fiscal nacional del momento considere que no es necesaria una unidad especializada en crimen organizado y sí considere que es importante una unidad especializada en delitos que no tenemos, por ejemplo. ¿Y qué medida de control tendría un Congreso Nacional respecto a aquello? Ninguna. Sin embargo, conforme a las actuales causas que hay de remoción de un fiscal nacional, uno podría decir, basado en un texto legal, sabe que usted tiene una orientación por la ley, que es, usted tiene que tener especialmente, o tiene que considerar un fenómeno criminal como el crimen organizado, y tiene que tener una unidad especializada, entendiendo que el fiscal nacional tiene las posibilidades de crear unidades especializadas, de agruparlas, de modificarlas. Entonces le estamos dando una orientación, y uno podría decir, aquí hay manifiesta negligencia, porque si tenemos un fenómeno de crimen organizado, pero un fiscal nacional que hace caso omiso de ese fenómeno, hay una manifiesta negligencia. Y sería una causa legal para realizar un método de control como es la remoción del fiscal nacional. Entonces, esas son las conexiones y por qué es relevante. Efectivamente, tiene que tener cierta flexibilidad y por eso está a modo ejemplar. Pero me parece que es importante que nosotros digamos cuáles son los fenómenos criminales hoy más complejos que tenemos que enfrentar, y de los hoy más complejos que tenemos que enfrentar, sin duda es el crimen organizado, sin duda son los delitos económicos medioambientales y la corrupción y el lavado de activos. ¿Esto es taxativo? No, es a modo ejemplar, pero nos permite darle un marco al fiscal nacional para la creación de unidades especiales y tener cierto método de control también el día de mañana, si es que tenemos un fiscal, no como el que tenemos hoy, pero tuviéramos el día de mañana un fiscal que hace caso omiso a los fenómenos criminales que están azotando la seguridad de nuestro país y crea unidades especializadas que no tiene sentido en razón de los fenómenos criminales que sí tenemos presentes. Diputado Soto. Concretamente, si hubiera un nuevo gobierno que cambiara la orientación con respecto, por ejemplo, a la existencia de unidades de género, en Estados Unidos está ocurriendo algo así, en Chile podría ocurrir, podrían haber nuevos fiscales que quisieran suprimir la unidad de género del Ministerio Público, un nuevo fiscal nacional. ¿Podría hacerlo? Sí. No, la única categoría que establece, o sea, la única obligación que tiene, disculpe presidente, por su intermedio, la única obligación que tiene hoy por hoy es una unidad especializada en drogas. Las otras son orientaciones, pero al tener estas orientaciones permite tener un control al fiscal nacional para decir esto es una orientación importante. Lo ponemos en votación, si les parece, y sacamos las dos cosas, votación separada, los dos temas que plantea el diputado Sánchez. El presidente de la Secretaría necesita tener a la vista por lo menos un ejemplar de la indicación, porque la verdad que estamos como un señor que de apellido Bello,
¿Por sus características estéticas o por lo desorientado? Por lo perdido, en realidad. Exacto. No, Andrés, lo que tuvo perdido. Don Andrés, venezolano, además, a propósito de la ley de la diputada Ahumada. Ya. Sí, señor presidente, nosotros tenemos una visión, ¿cierto?, sobre esto en relación con que apreciamos que las diferencias, digamos, que existen en este momento son... Sí, sí, pero primero quisiera comentar un poco esto, porque... allá. En el chat de la comisión. Sí, en eso. Digital. También se puede proyectar ahí. Sí. A ver, lo que queremos es dejar en claro, digamos, que en realidad las diferencias que existen entre esta propuesta y el proyecto no son muchas. Son pocas. A lo que vamos es que normalmente cuando se presenta una indicación tiene que tener el formato de indicación, esta no lo tiene. Y eso se presta como para algunos problemas y embrollos. Entonces, lo que nosotros queremos es transformar las diferencias, por ejemplo, y de su exclusiva confianza, nosotros la tenemos ya en una propuesta del diputado don Miguel Ángel Calisto, que está acá. Muy pertinente. Sí, la tenemos. También don Miguel Ángel Calisto propone para el literal B agregar dentro de esta labor que hacen las unidades con las fiscalías regionales. Para que se informe. Con el fin de que se informe la base de la misma que también... Sí, el Ejecutivo toma las ideas tremendas que propone el diputado Calisto y las subsume. Y esta no está. Claro. Sí, por lo tanto, tenemos ya esta... ¿Ah? ¿Habría acuerdo para felicitar al diputado Calisto por sus indicaciones? Acordado. Felicitemos a los autores de esas indicaciones. Por escrito, de voz y un video también. Sí. Eso también es nuevo. Patricio, ¿se puede plantear la indicación como una sustitutiva global nomás del artículo 21? Y podemos facultar a la Secretaría después para que haga las adecuaciones y lo inserte al texto. Aparte de reiterar las felicitaciones, ¿habría acuerdo para mandatar a la Secretaría para que haga las adecuaciones para que el texto se pueda insertar en el proyecto? Aprobado. Entonces la Secretaría, don Pato, tiene la misión de hacer las adecuaciones necesarias. En votación. Vamos a votar por separado las dos cosas que usted mencionaba, la lista no taxativa y el tema de la exclusiva confianza. Y vamos a votar el resto. El tema... Esas eran las dos apreciaciones que usted hacía. ¿Está al lado del asunto del abogado asesor? ¿Qué acuerdo vamos a tener con los fenómenos criminales? ¿Va a haber alguna indicación al respecto? ¿Me cachai? Ya, porque eso no podemos el tercer vamos a aprobar esto y después por separado. Si votan como cada ejercicio. Tenemos que hacer más si no se explica. Como sustitutiva mejor. ¿Por qué no la votamos como sustitutiva? Yo propongo que vayamos... Ya, si es como, señor presidente, si es como sustitutiva, es perfecto, pero el diputado Sánchez, ¿usted quería votar algo en forma separada? Me parece que... Gracias, presidente. Perdóneme lo desorientado, pero estuvimos harto rato hablando sobre la base de que había una indicación del colega, el diputado Viela, y según yo de ahí surgió la conversación de la figura del abogado asesor más bien, fuera aparte del fiscal adjunto. Aquí lo que estoy viendo en la redacción propuesta es que se hace referencia solo al fiscal adjunto. Entonces quiero saber si es que hay algo que no estoy viendo o en realidad eso no está incluido. Gracias. No hemos incluido formalmente lo del diputado Sebastián Videla. Si les... Solo el tema de la lista de delitos. De fenómenos criminales. Votemos entonces y votamos en forma separada lo de la lista de fenómenos criminales para que el diputado Sánchez pueda... Y después votamos la indicación de Videla. Exacto. O sea, en votación... Solamente esto aparte.
Solamente eso aparte, los fenómenos criminales. Y es sustitutivo. Es sustitutiva completamente. Gran idea de la diputada Osandón también. Dos grandes ideas ya. En votación. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, la indicación que está suscrita por usted, que sustituye la propuesta, sustituye, digamos, un texto y establece un texto completo para el artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y con votación separada respecto a la oración o fenómenos criminales, entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, corrupción y lavado de activos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquel les dicte. Eso, señor presidente. Entonces, en votación. Todo el texto menos lo de la votación separada. Aquí va todo el texto menos lo de la votación, menos la separada. En votación. Entonces, artículo 22. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor, don Miguel De Ángel la propuesta Calisto. del Ejecutivo. Basada en la propuesta de Calisto. De la Basada en mi zona propuesta, extrema. que el Ejecutivo me plagió. Sí, las zonas extremas, no las ideas, en el caso de Calisto. Diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Aquí estamos. Don Marcos y la Vaca. Voy a pedir la suscripción también de esa indicación, que es la del Ejecutivo, que planteó en su momento el diputado Calisto a propuesta de... Ahí la puedo firmar. Ya, entonces, don Marcos a favor, ¿cierto? A favor. A favor. Ya, perfecto. ¿Lo escribí mal? Diputada doña Pamela Giles, la sustitutiva del artículo 22. Sí, a favor, y también voy a suscribir la indicación. Perfecto. A favor y suscribir la indicación también, la diputada doña Pamela Giles, don Raúl Leiva. Don Raúl estaba por aquí. No estaba Raúl. Don Andrés Londo, ¿quién la reemplaza? Doña Jimena Osandón. A favor. A favor, diputada doña Jimena Osandón. Doña Javiera Morales. A favor. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto, a favor también. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Nadie ha quedado sin votar, ¿cierto? Bien. ¿Les parece que la lista de los fenómenos criminales sea 7, 8, 9. con la aprobación de todos menos del diputado Sánchez? ¿Les parece así? Aprobado entonces con el voto en contra del diputado Sánchez, y después ahora la indicación del señor diputado Videla, que dice o un abogado asesor o abogado asistente. ¿Recuerdan la discusión? ¿Les parece por unanimidad esa, la de Videla? ¿O excepto Sánchez? ¿A favor excepto Sánchez, la misma votación anterior? Sí. Entonces quedaría aprobado el hecho de que 8-1-0. sea o un abogado asesor o un abogado asistente. ¿Ves? 3 votaciones. Ya. Y esta del diputado Calisto. Después tenemos una indicación del diputado Calisto, el mismo autor de las anteriores, que dice Calisto, para incorporar en el literal B propuesto por el Senado después de la coma, pasando a ser una coma la frase, con el fin de que además se informe del avance de la misma. Se refiere a que las unidades especializadas vayan informando de las investigaciones al fiscal nacional y del avance de la misma. Esa es la indicación. Y del avance de la misma. Fiscal nacional. Sí, señor presidente, si me permite, efectivamente, esto se había visto antes. Había una norma, espejo, digamos, que estaba antes, y que esa norma era exactamente lo que aparece aprobado ahora por lo que se acaba de votar, que era esta labor que tienen estas unidades con los fiscales regionales, y que además de esta labor técnica y especializada, ellos, además de eso, dice con el fin de que además informe del avance de la misma. Se entendió en ese momento que se refería a informar al señor fiscal nacional del avance de esta investigación en la cual ellos están colaborando. Esto estaba en la norma que fue rechazada. ¿Por qué se rechazó? Porque ya estaba acá, más adelante, en el artículo 22. Entonces, lo que quiere don Miguel Ángel es ver la posibilidad, la comisión está de acuerdo en reponer en esta misma disposición
que además de las otras labores informen al fiscal nacional del avance de la investigación. Ese es el sentido de esto. Señor Ilavaca. Sí, presidente, hubo discusión respecto a esto y dice relación con la capacidad que le vamos a entregar al fiscal nacional para involucrarse en cada una de las causas y eso está resuelto. Y esta comisión dijo que no, por lo tanto yo creo que esa indicación no procede. Claro, ya, reglamentariamente. Entonces, estaríamos listos, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, por no importa, pues se la vamos a rechazar reglamentariamente. ¿Ah? Ya, sigamos con la siguiente entonces, porque artículo 29, señor presidente, que está en la página 21. 23, me salteo. 21, 22. Sí. Artículo 23. El artículo 29. Ah, ya, perfecto, sí. Perfecto. Entonces, tenemos las modificaciones que se proponen en el artículo 29. Siempre me gusta un poquito explicar de qué se trata la norma original, porque aquí lo que se agrega es un inciso final. Y el artículo 29 lo que establece es que los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional, a propuesta de la terna de la Corte de Apelaciones respectiva. O sea, el proceso de nombramiento de los fiscales nacionales está acá, de los fiscales regionales está acá, cómo se forma la terna, la intervención de la Corte de Apelaciones, los plazos, los postulantes que reúnen los requisitos legales han recibido una audiencia pública, todo el procedimiento solemne, digamos, de el nombramiento de los fiscales regionales. Luego establece la terna será acordada con la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Pleno de la Corte, si no se presentaren candidatos al concurso público. En fin, se ve todo lo que es el procedimiento, en virtud del cual de esta terna se va a elegir a un fiscal regional. El inciso final, actual establece que en el caso de la región metropolitana de Santiago, si se debieren proveer 2 más cargos de fiscal regional, se efectuará un solo concurso público, etcétera. A esta normativa que regula cómo se nombran estos fiscales regionales, se agrega por el proyecto un inciso final que es del siguiente tenor: el fiscal nacional podrá ejercer por una única vez, a lo cual advierto que hay una indicación de los señores Jorge Alessandri y Gustavo Benavente que agrega que será y de manera fundada. El fiscal nacional podrá ejercer por una única vez la facultad de declarar desierto el concurso de fiscal regional y enviará los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta llame a un nuevo concurso, el que deba realizarse dentro de los mismos plazos y con las mismas formalidades que respecto de la primera y que está regulada por este artículo, y del cual se conformará una nueva terna que incluirá candidatos diversos a los ya seleccionados. Y advirtiendo entonces que existe esta propuesta de agregar a esta inciso y de manera fundada. Eso es. Diputado señor Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo me gustaría saber, y probablmente va a haber una explicación más lata respecto de esta propuesta. Me gustaría saber qué otras instituciones en nuestro país, cuyos cargos en el fondo directivos regionales u otro tipo de cargos son nombrados por un concurso de estas características, el director nacional del organismo tiene la facultad de vetar una terna. Me gustaría saber si es que eso existe en alguna otra entidad. Gracias. Diputada Giles, sobre el punto. Sí, presidente, esta norma debería tener, me imagino yo, esta norma debería tener como objeto la fiscalización del fiscal, ¿ya? De manera de disminuir o hacer imposible la posibilidad de que el fiscal, por ejemplo, pudiera eventualmente declarar desierto el concurso en 200 oportunidades hasta que no toca una terna que por alguna razón es de su agrado, ¿cierto? Claro. Sin embargo,
a mí me parece que lo que efectivamente haría imposible que hubiera una intromisión de esa naturaleza y por lo tanto que el fiscal fuera efectivamente fiscalizado en estos términos, es que no existiera esta norma. Es decir, que no pudiera declarar desierta en ninguna oportunidad la terna, ¿ya? Si no le importa a las señoras de la Fiscalía que haga uso de la palabra, gracias. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar en contra ese agregado a la norma porque me parece que lo que corresponde es que el fiscal no declare por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia desierto el concurso, puesto que eso es una forma de veto, sea una vez o sea 500. Efectivamente, en la práctica lo que hace esto es vetar los nombres de la Corte de Apelaciones y por eso yo buscaba un término medio entre lo que han dicho, que la indicación nuestra con el diputado Benavente lo obliga al señor fiscal nacional a que sea de manera fundada. O sea, si va a tirar a la basura una terna, si va a vetar una terna, si va... que al menos dé las razones, porque la Corte de Apelaciones pasó todo el proceso que nos leyó el secretario anteriormente. Entonces, pongo sobre la mesa esa propuesta intermedia, un poco. Diputada Morales y después todos los que me han pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, a mí me gustaría escuchar al Ejecutivo y al Ministerio Público que nos cuenten por qué está en primera instancia la indicación del Ejecutivo, qué es lo que se está tratando de solucionar con esto, cuáles han sido los problemas que tiene la normativa actual y tras eso poder decidir, claro, tras eso poder decidir. Gracias, diputada Morales. Es más que indicaciones, el proyecto aprobado en primer trámite. Diputado Calisto, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera consultar también por su intermedio al Ministerio Público y también al Ejecutivo respecto de si esta situación se ha dado alguna vez, o sea, ¿cuál es el argumento central de eventualmente poder dejar un concurso desierto? O sea, falta de candidatos, falta de postulantes o ya, malos candidatos. O sea, por algo debe estar esto acá, digamos. Debe tener algún razonamiento lógico y de fondo. Pues por algo el Senado lo aprobó. Y lo segundo, a mí lo que me preocupa de esto tiene que ver, junto con el tema del veto que señalaba la diputada Giles, lo relacionado con los costos. Porque cada concurso tiene un costo bastante alto. Yo no sé si nos podrían contar cuánto cuesta un concurso de... Yo la otra vez entendía que para el servicio público, por ejemplo, para un director de servicio, cuando se hace un concurso, después lo declaran desierto, que uno lo critica. Yo he criticado mucho al gobierno porque ha dejado muchos concursos, los tramita, los hace y los deja desiertos, porque no queda el que quiere, digamos, la autoridad política de cualquier gobierno. Entonces, pero eso tiene un costo asociado. Yo no sé si nos podrán decir si es que los valores y los costos de acá son similares a los del servicio civil, presidente. Es difícil cuantificar las horas hombre, pero hay harto trabajo en un concurso. Y en las licitaciones, también de obras públicas, en fin, también se declaran desiertas a veces, cuando no llega un proveedor del perfil que quiere la autoridad. El Ministerio Público lo ofrece el señor ministro y después el Ministerio Público. Diputado Sánchez antes del Ejecutivo y después diputado Sandón. Muchas gracias. A ver, hay un tema de fondo, presidente, acá, y es que finalmente esta terna viene de uno de la Corte de Apelaciones, en el fondo que estamos hablando básicamente uno de los tres principales poderes del Estado. Y yo por lo menos lo que recuerdo de nuestra formación jurídica es que los contrapesos entre los poderes del Estado son entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Encontraría medio extraño, desde la perspectiva incluso de diseño institucional clásico, que venga aquí la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, a meter la mano como ente que ejerce algún tipo de contrapeso respecto a las facultades que son propias de uno de los tres poderes del Estado, que vendría siendo el judicial en este caso. Entonces, por eso, como para orientar bien la pregunta, por eso me interesa saber si es que hay otro órgano, fuera de los tres poderes del Estado, los tradicionales, que ejerza un control, un veto o un contrapeso a lo que resuelven, en este caso, uno de los tres poderes del Estado. Gracias.
Diputado Sandón. Después, diputado Vilavaca. Presidente, por su intermedio, hace la pregunta al Ejecutivo. Dado que existe un proceso donde la Corte designa a esta terna, ¿no? ¿Cuál sería el motivo o cuál sería la razón fundada para que un fiscal decida que se vuelva a realizar de nuevo el proceso? O sea, me imagino que, no sé cuál sería el fundamento, o sea, más allá de que le guste o no le guste las personas que van en la terna, pero efectivamente hay un proceso que imagino que no debe ser tan corto, hecho por una Corte, que quiero saber el Ejecutivo qué opina de eso, o sea, de un proceso que hace la Corte y donde un fiscal va a tener la facultad de decir que no, por una razón fundada, que no me imagino cuál será, que debe ser si le gusta o no le gusta nomás, y ponemos ante el juicio un proceso que supone que es bastante serio de parte de la Corte. Esa es mi pregunta, presidente. Diputado Vilavaca. Sí, presidente. Yo comparto la indicación que viene de parte del Senado, agregándole la indicación que usted con el diputado Benavente desarrollan, presidente, y también voy a pedir suscribir eso. Y para explicar también al diputado Calisto por su intermedio, esto no es un proceso de alta dirección. Es la Corte de Apelaciones, a través de oposición de antecedentes, que en un plazo determinado, bajo un procedimiento determinado, nombra con votación a quien va a ser la terna. Y yo quiero recordar a este Congreso o esta Comisión, presidente, que estamos también en paralelo tramitando el proceso de nombramiento de jueces. Y eso se gatilló producto de que existían operadores judiciales, como un señor Hermosilla, que influían en la toma de decisiones. Entonces, entregarle la posibilidad para que por única vez el fiscal nacional, una sola vez, pueda declarar desierto el concurso, lo encuentro de toda lógica. ¿Ya? Gracias, presidente. Diputado Soto. Presidente, mire, alguien preguntó si este procedimiento se utiliza en otros nombramientos. El más notorio, de mi punto de vista, y más consolidado, es el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. En cada Corte de Apelaciones, para proveer esos cargos, ya sea que se creen nuevos cargos o se trasladen algunos, se hace un levantamiento, un concurso por oposición de antecedentes y los interesados van a hacer el besamanos ante la Corte de Apelaciones respectiva. En Santiago son más de 20 ministros de Corte de Apelaciones, pero en regiones chicas como Aysén son muy pocos, en Los Ríos también son pocos, y por lo tanto se produce una natural predilección de los ministros de Corte de Apelaciones por personas que ellos mismos conocen en el foro legal. Y por lo tanto esas personas tienen mayores votos que otros externos. Y naturalmente lo que suele ocurrirse es que se conforman ternas con un grupo muy pequeño de personas que han tenido relaciones directas con los ministros. Y lo que es más grave, como ya es predecible cuántos votos va a obtener cada postulante, los postulantes también, y eso ocurre en el sistema notario, logran manipular el sistema de la siguiente manera: ya que saben cuántos votos va a tener uno, otro y un tercero, se presentan, quedan en terna y renuncian a la terna una vez que se ha conformado. Y con eso reducen las posibilidades de designación, en este caso del Ministerio de Justicia, ya sea porque hay 2 personas o una persona. Y lo mismo ocurriría en este caso con nombramientos de fiscales. Porque los procedimientos en general, si tienen facilidades para vulnerarse, se vulneran. Y eso ha ocurrido históricamente en este tipo de nombramientos, por supuesto no en todos, pero en algunos sí. Y por eso nosotros estamos haciendo un nuevo sistema de nombramiento de notarios conservadores por ADP, precisamente para impedir la influencia negativa que han tenido las Cortes en la designación de estos auxiliares. Eso mismo puede ocurrir en este tipo de nombramiento si se pone una regla muy rígida. Por eso yo creo que tiene que tener a salvo esta facultad el fiscal nacional por una vez, no, dice que tienen que ser distintos, y por una vez para poder eliminar la posibilidad de que se coloquen todos de acuerdo, sobre todo en Corte de Apelaciones chicas. Dice, y del cual se conformará una nueva terna. Una nueva terna tiene que tener al menos uno distinto. Sí, al menos uno distinto.
Pero diverso ¿en qué sentido? No puede nombrar que ya nombró una vez. Señor Ministro de Justicia, Derechos Humanos, Reglamento y Constitución. Presidente, algunas dudas primero. El proyecto original del Ejecutivo no tenía esta norma, ¿ya? O mejor dicho, esta regla contemplada en el inciso final. Esta regla se incorporó por indicación de la senadora Vesperger y fue aprobada en la comisión de manera unánime por los senadores de la comisión de Constitución del Senado, y luego se aprobó en la sala del Senado. Eso primero que todo. Lo segundo, nosotros en su momento, y lo voy a reiterar acá también, estuvimos de acuerdo con esta incorporación. Nos parece una facultad razonable, ¿ya? Nos parece una facultad razonable en el entendido que el fiscal nacional, como jefe superior del servicio, debe tener las posibilidades para escoger dentro de una terna que a él le parezca que hay nombres idóneos para ocupar o ser nombrados como fiscales regionales. Por las razones que usted ha señalado, eso podría no ocurrir. Entonces, como podría no ocurrir, creemos que es razonable que el fiscal nacional pueda rechazar esa terna y se tenga que conformar una terna nueva, ¿ya? Ahora bien, ¿esto tiene o no tiene similitud a otras posibilidades o otras facultades que tengan otros jefes de servicio? Tiene similitud, ¿ya? De hecho, en el artículo 51 y 52 de la Ley 19.882, que regula el sistema de alta dirección pública, es posible declarar desierto un concurso si es que se considera que ninguna de las personas que están en esa terna es idónea para el cargo por aquel que tiene que designar a la persona para realizar la función respectiva. Entonces, esta es una facultad que en general tiene la administración pública. Esa ley no se aplica al fiscal nacional, por ende el fiscal nacional no la puede invocar para declarar desierto ningún cargo de fiscal regional. Luego, si uno lo ve en otra institución análoga a la Fiscalía Nacional, aunque no autonomía constitucional, pero análoga en cuanto a actor del sistema de justicia penal, la Defensoría Penal Pública, la Ley 19.718, en el artículo 30, también tiene una facultad similar a la que se está incorporando a este artículo 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y creemos que tiene los resguardos necesarios, en el sentido de que, primero, se puede utilizar por una sola vez; segundo, se tiene que conformar una nueva terna, ¿ya? Y nos parece adecuada el requisito adicional. Nosotros entendíamos que estaba implícito, porque es una facultad general de nuestro ordenamiento jurídico, que los organismos públicos actúan de manera fundada, pero nos parece que queda mucho mejor porque efectivamente uno podría interpretarlo eso restrictivo a aquellos organismos públicos que forman parte de la Ley Orgánica Constitucional base de la Administración del Estado, entre los cuales no está el Ministerio Público, por ser una autonomía constitucional. Entonces, para que no quede ninguna duda, nos parece una indicación acertada que se incorpore que esta resolución es fundada, la indicación que ustedes han propuesto. Dicho todo lo anterior, creemos que tanto el inciso final que incorporó el Senado como la indicación, el Ejecutivo está de acuerdo. Muchas gracias, ministro. Diputado Sánchez y después diputado Sandón. Muchas gracias, presidente. Solo para entender bien el paralelo que hizo el señor ministro, cuando habló de los concursos internos en la Defensoría Penal Pública, esto es la ley 19.718, ¿no? Ya, que crea la Defensoría Penal Pública. Claro, el artículo 30, lo estaba viendo, señor ministro, por su intermedio, presidente, y estoy viendo que aquí estamos hablando de promoción de cargos vacantes a directivos, que son concursos de oposición interno dentro de la Defensoría, y que dice que el concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiendo que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso, procediéndose en este caso a proveer los cargos mediante concurso público. Es radicalmente distinto a lo que estábamos hablando acá. Aquí estamos hablando de una facultad discrecional que en el fondo debe ser fundada, pero es una facultad discrecional que se la estaría otorgando al fiscal nacional. Claro, o sea, en el caso de su indicación tendría que ser fundada, si no, ni siquiera es fundada.
Y además, en el procedimiento que señala el artículo 30, en el caso de la Defensoría Penal Pública, no interviene otro poder del Estado. Un poder del Estado, que es en este caso el Poder Judicial. Entonces, insisto en el punto, señor presidente, y creo que es un tema especialmente sensible, más allá de si le damos o no mayores facultades o discrecionalidad en la conformación de sus equipos y la contratación de la gente dentro de la Fiscalía. Estamos hablando que en el diseño de este procedimiento interviene un poder del Estado y los contrapesos son entre poderes del Estado. Entonces, si le vamos a dar alguna facultad a alguien para decir no me gustan estos tres, tendría que ser el presidente de la República o tendría que ser otra autoridad. Si no, no calza con el diseño institucional que tenemos y creo que podemos empezar a desdibujar mucho el diseño de nuestras instituciones, los contrapesos, porque si le damos, si en el fondo el resultado final es darle acá al fiscal nacional facultades que son propias de los poderes del Estado, creo que ahí ya nos estamos pasando un poquito, señor presidente. Muchas gracias. La última pregunta. Señora Osandoni, votamos. Ya, gracias, presidente. Solo una duda. Esta cosa que se de manera fundada, ¿qué tan vinculante es hacer esta cosa fundada? Puede ser por necesidad de la empresa, tengo idea, porque ¿quién va a leer el fundamento si tiene la facultad sin esta frase? Los Sí. que pierden la terna lo leen con mucha No, detención. claro, pero no tiene no es vinculante, no pueden apelar, no hay nadie que diga esto está bien o está mal. Por eso que me produce como esta cosa de manera fundada, pero es que no es vinculante y nadie se puede defender tampoco de eso. En el fondo, la indicación de manera fundada lo que quiere hacer es que el O fiscal sea, ¿existe? Si nacional... viola los derechos, sí. Bueno, pero hay un proceso que se abre en caso, es que ese es el punto que digo yo. Obliga al fiscal nacional a ser muy transparente en la decisión, porque tiene que fundarlo, y ese documento es público, cualquiera lo puede pedir por transparencia. No nos resguarda de todos los riesgos que ustedes han planteado, pero al menos sentimos con el otro diputado que firmó y con los otros diputados que ayuda a que el fiscal nacional se sienta observado y que tenga que fundarla. Pero pongámosla en votación. Primero el texto del Senado y después la indicación nuestra. Diputado Calisto, por favor. Es que como está en zona extrema... Sí, no, lo que pasa es que ya me siento restringido de poder preguntar, o sea, yo creo que no podemos... Por lo menos no es diputada del Rincón, lo agradezco. Sí. Presidente, mire, yo hice algunas consultas y no, si bien me respondió un colega, pero yo le pregunté al Ejecutivo cómo operaba el sistema respecto del concurso. O sea, si es que habían costos o no. Yo quiero escuchar al Ejecutivo si es que hay costos acá. A lo mejor me dice que no, pero para que quede la historia fidedigna de la ley, porque resulta que hemos escuchado muchos gobiernos que acá en las comisiones nos dicen aquí no hay costos asociados y después nos damos cuenta que sí hay costos asociados. Entonces yo quiero saber si efectivamente aquí existen costos asociados o no. Señor ministro. Y hay una... Presidente. Y hay algo respecto del artículo 29 que estamos discutiendo. Cuando decimos al inicio, los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional, a propuesta de la terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. O sea, yo creo que acá deberíamos dejar explícito fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional casi por su exclusiva confianza, porque la práctica no estamos dejando nada al funcionamiento como opera el sistema hoy día. A mí me parece que es un sistema que funciona relativamente bien porque esto yo creo que pone en jaque y en duda a los tribunales, a las cortes. Yo de verdad creo, un poco la línea que decía el diputado Sánchez, pone en jaque la confianza de las cortes en cada una de las regiones. Entonces, si es así, bueno, digámoslo. También después podría ser otro mecanismo. Oye, ¿por qué a lo mejor vetar a los 3 candidatos? De repente el fiscal nacional podría tener derecho a veto de uno de los candidatos, a vetar a uno, como ocurre en el nombramiento en el Senado, a nombrar a uno de los postulantes. Pero esto es votar la terna completa. Y lo último, presidente, si usted tiene a bien, mire, al final de la propuesta que hace el Senado, dice que incluirá candidatos diversos a los ya seleccionados. Yo esa parte la eliminaría, yo lo dejaría hasta conformará una nueva terna. Y aquí la diputada Lorena Frie, la diputada Osandón,
yo encuentro que es razonable, porque si usted señala, presidente, que No, incluirá perdón que lo candidatos... interrumpa, que se ha visto que las cortes a veces, con los notarios, ponen la misma terna de nuevo. Yo lo he visto en mi región. Pero esa es la facultad que tiene la Corte. Pero po. la misma de nuevo se pierde todo el sentido. Pero si es la facultad que tiene la Corte, entonces quitémosle la De facultad. insistir. Entonces quitémosle la facultad a la Corte, dejemos entonces que el fiscal nacional, cualquiera sea, yo reitero, no estamos hablando de la situación actual, pensemos en 10 años más, en 15 años más, un fiscal nacional... Fiscal Calisto. Fiscal Calisto quiere, nombrar, mejor dejemos que sean de exclusiva confianza, si finalmente es la atribución que tiene la Corte. La Corte tiene la atribución de proponer la terna. Y eso es la facultad que tiene la Corte. Entonces, si el fiscal nacional quiere vetar a uno, a mí me parece que es legítimo, pero que diga, está bien, pero bueno, no quiero que sea un diálogo porque no corresponde, presidente, perdón. Usted ponga el orden. Giles. Diputada Morales, perdón, primero y después diputada Giles. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo la explicación que dio el Ejecutivo, que nos contó la historia de este inciso, cómo nace, pero me gustaría saber cuál es la justificación detrás. O sea, una cosa es que lo haya incluido una senadora y que al Ejecutivo no le parezca mal, y otra cosa es que me digan esto viene a solucionar algún problema, algo que no está funcionando bien hoy, porque la verdad es que no lo veo. Lo que veo es que es agregarle una atribución al fiscal nacional y no entiendo cuál es la justificación que está atrás, más allá de que hay otros directores de servicio que lo tienen. Entonces, no entiendo qué estamos solucionando con este inciso. Me gustaría que ojalá el Ejecutivo y el Ministerio Público se refirieran sobre eso. Gracias. Diputada Giles. Sí, quería decirle por su intermedio, en primer lugar, al diputado Calixto, que yo lo entendí, me parece que nadie más, que está intentando aplicar psicología inversa para explicar por qué era absurdo lo que se estaba intentando aprobar. Quiero recordarles a todos que estamos aquí convocados para una norma que tiene como propósito el fortalecimiento del Ministerio Público, no de las atribuciones privilegiadas del fiscal nacional, ¿ya?, que en determinadas circunstancias podría ser contradictorio. Yo no soy presidenta de esta comisión, pero esta norma este inciso lo habría declarado que no corresponde a la idea matriz, ¿ya?, de partida. Ahora, tal cual está, yo le pediría que lo pusiera en votación, ministro, porque yo sí entendí de la explicación que dio el Ejecutivo, que básicamente el Ejecutivo se entregó frente a una indicación que no tiene sentido. No es, por supuesto, lo que dijo literalmente el ministro, pero es lo que entiendo, y me parece que es un contrasentido porque es una norma que pretendería tener facultades de fiscalización hacia el fiscal y que produce exactamente lo contrario. Estamos de acuerdo en que esto le otorga más facultades al fiscal nacional, ¿cierto? Más poder, por supuesto. Diputado Raúl Leiva, desde el sector derecho de la mesa. Presidente, hay un principio en derecho administrativo, ¿no? Cuando existe una terna, la persona que está mandatada... Una terna son 3. Sí, mandatada, porque si no sería una quina o una cuaterna. Es un principio... Es un principio básico, pero lo que pasa es que el ministro es experto en derecho administrativo, pero existe un principio respecto al cual tú no puedes no resolver el problema administrativo que se te plantea, una terna. Ojo, que esta terna la realiza, por ejemplo, en el caso de Santiago, las 2 cortes de apelaciones que se reúnen. Es un proceso de selección y tú tienes 3 alternativas para elegir. ¿Cómo no te va a gustar ninguna de las 3? Porque, ojo, lo que se planteó recién, yo siempre en materia de notario estoy inhabilitado, 5B, pero el ministro no puede devolver una terna. Las ternas se devuelven única y exclusivamente porque uno de los postulantes en la terna renunció. No puede decir, oiga, no me gusta esta terna de la Corte, o en el caso de los jueces de policía local, que yo creo que eso debiera ser. En el caso de los jueces de policía local, cuando las Cortes de Apelaciones, el alcalde nombra, y si no nombra dentro del 3.º día, por silencio administrativo, queda como juez el primero de la terna. O sea, ¿cuál es la razón para que las Cortes de Apelaciones hagan un concurso público de antecedentes, realicen, entreguen, ponderen
y después le doy un derecho a veto al fiscal nacional, no, yo encuentro que no corresponde. Diputada Morales, por favor. Sí, quería solicitarle al Ejecutivo y al Ministerio Público que nos cuenten quién reemplaza al fiscal regional en ese momento. ¿Se nombra otra persona? Porque esto va a atrasar el proceso. Yo entiendo que ahí hay una calendarización en el artículo 29. ¿Qué ocurre en la vacancia? Porque también hay un incentivo de utilizar esto para que quede quien esté vacante, quien esté en la vacancia por un tiempo. Entonces, me gustaría también conocer cómo opera esto en la realidad. El diputado Calisto quería una indicación para poner un cuarto lugar a la terna. No, presidente, muy simple, muy puntual. Mire, con respecto a mí, yo entiendo que hay consenso en general respecto a esto que viene del Senado, no sé, la verdad, estoy escuchando opiniones diversas, pero podemos conversarlo un poco más. Pero a mí el ruido que me hace es la última línea, porque dice, del cual conformará una nueva terna que incluirá candidatos diversos a los ya seleccionados. Es decir, o sea, están vetando a los 3 que participaron en el primer concurso. O sea, en una región no sé si hay tanto candidato, en algunas sí, en otras no, como para reemplazar a los 3. Pero ¿qué pasa si hay 2 buenos posibles candidatos ahí y uno malo? O sea, el fiscal nacional podría vetar el proceso completo y nos quedamos sin candidato bueno. En fin, no sé, creo que el veto a los 3, creo que... Está bien, pero lo que pasa es que con el derecho a veto, o sea, perdón, a declarar desierto el concurso, la totalidad del concurso, que es el primer proceso, después al final dice que incluir el nuevo proceso tiene que ser 3 nuevos. No, pues no, dice que tiene que ser, se configura una nueva terna que incluye... Claro, pero... No sí sé, pero no va a estar el que quieren, definitivamente. O sea, sentarse arriba de los tribunales de justicia de la Corte Suprema. La Corte de Apelación en el caso regional. Yo le daría una vuelta bien. Señor ministro, sobre el tema de la terna. Presidente, actualmente el proceso para designar a los fiscales regionales, o sea, claro, los fiscales regionales tiene un proceso previo en la Corte de Apelaciones, que se realiza un concurso y ese concurso determina una terna y de esa terna el fiscal nacional escoge un nombre, ¿ya? Los costos asociados a eso es básicamente el tiempo que se dispone para la realización de este concurso. ¿Ya? No tiene un costo, a diferencia, por ejemplo, de los concursos de alta dirección pública que tienen un proceso de evaluación psicológica y para eso hay que contratar a una empresa que la realiza. No, en este caso es el tiempo, que por cierto tiene un costo, que es el costo alternativo, pero ese es el costo, no tiene una evaluación monetaria y por ende, en ese sentido, el realizar un nuevo proceso tendría ese mismo costo, ¿ya? Lo segundo, ¿cuál es la justificación? Pregunta la diputada Morales. Como les decía, esto no está originalmente en el proyecto, fue incorporado por una indicación. La justificación que se da en base, o mejor dicho, la que se dio en el Senado y es similar a la que se ha dado acá, es que eventualmente dentro de esos 3 nombres que se proponen, no hay ningún nombre que al fiscal nacional le parezca idóneo. Eso es básicamente. Entonces, como no hay ningún nombre que le parezca idóneo para dirigir una fiscalía regional, él dice, bueno, puede ser razonable que yo tenga la posibilidad de hacer un nuevo concurso, pero esto no hasta el infinito, ¿ya? Entonces, ya, entonces se entiende que es razonable que pueda tener un segundo concurso, que esto no sea hasta el infinito, siempre esto tiene que tener un corte, sería un segundo concurso, y a nuestro juicio es razonable también que la resolución que declare desierto sea una resolución fundada, ¿ya? Si hay algún candidato que le parezca adecuado, y por eso no es veto, sino que si hay algún candidato que le parezca adecuado al fiscal nacional, bueno, escogerá a alguno de esos candidatos, ¿ya? Por eso no es un veto. Si ninguno de los 3 candidatos le parece adecuado,
o idóneo para desempeñar el cargo fiscal regional, puede utilizar esta facultad que se le está incorporando a la ley, tal como dije, y se incorpora en el Senado, más la indicación del diputado Alessandri, que refuerza la idea de que esto no sea arbitrario, sino que esté fundada en la idoneidad o en alguna otra argumentación que se establezca en la resolución que haga uso de esa facultad. Efectivamente, uno podría encontrar atribuciones similares, no la misma, porque esta es una autonomía constitucional que tiene ciertas lógicas y procedimientos distintos a la administración pública, pero podría encontrar atribuciones similares a las que yo ya señalé. Los concursos de la alta dirección pública y los concursos de la Defensoría Penal Pública, entendiendo que no son equivalentes, similares. ¿Ya? Y esto, por cierto, va en la lógica de fortalecer la institución y sobre todo la unidad de acción, entendiendo que los fiscales regionales son parte de la Fiscalía en su conjunto y es razonable que tengan un criterio similar para la persecución penal que el fiscal nacional, y por eso sería recomendable que el fiscal nacional pudiera utilizar esta atribución. A nuestro juicio, nosotros lo dijimos en su momento en el Senado, nos parece adecuado, entendiendo que es una facultad que la puede usar una sola vez, y nos parece adecuado que sean con candidatos diversos, porque si fuera no de esa manera, entendería que puede escoger a uno de los que está en la terna original. Eso. Muchas gracias, señor ministro. Se acabó el tiempo. No vamos a alcanzar a votar esta... Estamos pasados en la hora. ¿Habría acuerdo para extender por 3 minutos? ¿Habría acuerdo para extenderla 2 minutos? No. Sí, No, pero el que manda es el Casio Made in China. Una cosa antes, a propósito de atribuciones, yo le quería pedir a la Fiscalía, si hay acuerdo de la Comisión, que pudiera informarle a la Comisión, a propósito de las facultades del Fiscal Nacional y cómo las ocupa, que le informara a la Comisión de forma anonimizada cuántos funcionarios tuvieron viaje con licencia médica, qué sumarios ha abierto la Fiscalía y cómo se ha trabajado en ese tema, sin dar los nombres. Es un órgano autónomo constitucional, nosotros no tenemos facultades de fiscalización y no corresponde. Bueno, la mandamos por escrito. No corresponde. Se pone término a la sesión. Muchas gracias.